La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Ahora mismo en The Home Depot puedes encontrar ofertas de primavera por menos de $20. ¿Y tú, en qué estás trabajando? Si estás pensando en organizar una carnita asada, esta es tu señal para ir a The Home Depot y aprovechar las ofertas en carbón y accesorios para asador. Como 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras, ahora en compra especial por solo $17.88. Tus asados saben aún mejor con las ofertas de primavera por menos de $20 en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. Free Audio Post-Production by Alphonic.com. Si uno de tus sueños es conocer una de las 7 maravillas modernas del mundo, debes escuchar los consejos de Erika. El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 55. Sí o sí, tienes que ir a Machu Picchu según Erika. Soy Olga Perlas, profesora facilitadora del idioma español para lusohablantes. En mi página olgaperlas.com encuentras más detalles sobre mi trabajo. ¿Listo o lista para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender, que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. Nuestra invitada es una estudiante de español a quien le propuse que nos contara sobre su viaje reciente a Cusco. Y como vas a percibir, se comunica y poco a poco está mejorando. Si todo sale como lo pensamos, más adelante hablará sobre su próxima aventura y seguramente hablará con más confianza y más soltura. Bueno, antes que nada, Erika, muchas gracias por haber venido. Un gusto tenerte aquí. ¿Puedes presentarte un poquito? Claro, soy Erika. Estudio español porque trabajo en una empresa multinacional. Tengo un hijo de 16 años. Tengo una perra que también es mi hija. Bueno, a mí me gusta viajar. Sin embargo, no tengo muchas oportunidades, pero las que tengo, me siento muy feliz en compartir la experiencia que tuve. Sí, felizmente que tienes esas ganas de compartirlo, porque si no, no estaríamos aquí, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué tal. A ver si les gusta tu experiencia a los que nos escuchan también, ¿no? Vamos a empezar entonces, ya que esta vez has sido un país hispanohablante. Ya has ido en otras oportunidades, me contabas, a Argentina, pero como esta vez has ido a Perú y es un viaje reciente, por eso he querido que nos cuentes sobre tu experiencia, ¿no? ¿Qué crees que debe saber alguien antes de viajar a un país hispanohablante? Por lo menos las palabras más básicas como por favor, ¿dónde está? Gracias, ¿cuánto cuesta? ¿Mm? Personas son muy amables. Cuando saben que no eres de Perú, hablan más despacio, te ayudan. Y otra cosa también es el sistema de pago y la moneda, que para que estés preparado, hay que saber también el clima y geografía para arreglar los equipajes de acuerdo. ¿Y por qué decidieron ir a Perú? En realidad, teníamos América Latina en mente para hacer un viaje y preguntamos a nuestro hijo, fue él que decidió. Qué bien. ¿Y qué criterios cumplió la agencia de viajes que Estoy escogieron? muy contenta con la agencia porque fue fantástica. Desde que empezamos la planificación hasta la ejecución, nos presentaron varios paquetes y ellos eran flexibles con detalles de qué íbamos a hacer y las opciones de excursiones que teníamos. Y después de haber elegido el itinerario, no tuvimos que preocuparnos con nada. ¿Y cómo llegaron a esa agencia? Mi cuñada había hecho búsquedas de algunas agencias, he planificado otras viajes a América Latina y ella que me dio el contrato de la gente. ¿Querías decir algo más? Sí, después que elegimos todo y estaba pronto nuestro
paquete. Nos recogieron en el aeropuerto y siempre el día anterior nos daban detalles de lo que haríamos al día siguiente. Entonces nos dijeron quién sería el guía, compartían su teléfono, nos daban consejos de vestimenta, si iba a hacer calor o frío o lluvia, Ujú, y si ujú. tuviéramos alguna duda nos respondían prontamente. Entonces la atención fue muy personalizada y siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos. Nos sentimos como si estuviéramos en buenas manos. Bien. Eso les ayuda bastante, ¿no? Porque al final, si no se sabe muy bien la lengua, entonces ellos te dirigen por completo, ¿no? Por lo Sí, que se entiende. sí, sí. Qué bien. ¿Y qué se debe llevar sin falta al hacer un viaje como el que hicieron ustedes? Ropa y zapatos cómodos para caminar largas distancias. Estaba frío, entonces ropa abrigada. Protector solar porque el frío quema más que el sol. Y una mochila pequeña para llevar en la espalda, porque es mucho más cómoda que una bolsa en el hombro. Y para Cusco y Machu Picchu, que es donde fuimos, es importante llevar o programarse para comprar soles peruanos, porque muchos de estos lugares turísticos no aceptan tarjetas. Es un buen consejo, ¿no? Además me hablaba sobre el Sí, agua. De acuerdo que comentabas sí, algo sobre el verdad. agua. No sé si son los minerales, pero para nosotros la agua que hay más allá se llama cielo, pero lo gusto es un poco dulce. La agua San Martín fue la que nos gustó, que es como el agua de Brasil. Y para las chicas también no olvidar de llevar papel higiénico, porque en muchos de los sitios, en los servicios de higiene no hay. De repente se acababa, ¿no? O no habría, en fin. ¿Y cuáles fueron las primeras impresiones al bajar del avión? Cuando llegamos, no estábamos encontrando a la gente de viaje. Entonces yo fui afuera del aeropuerto porque yo fumo y necesitaba fumar un cigarro. Pero mi esposo estaba haciendo la búsqueda de la persona y no encontró. Y cuando volví había una señora que me dijo, aquí está, usa mi móvil, llama a la persona que va a recogerte porque si no sabes dónde está, entonces ni la conocíamos, fue muy amable, pude usar su móvil, llamé a Ujú, persona que estaba en el aparcamiento y la sí. encontramos. Entonces mi primera impresión fue que las personas son muy amables. Sí, siempre se intenta ayudar al que es de afuera o al que se ve perdido, ¿no? Creo que también nosotros lo haríamos, ¿no, Erika? Si yo veo a alguna persona que está media Sí, perdida, así, que está un poco preocupada, la ayudo, de hecho. Vamos ahora con la siguiente. ¿Y cuántos días duró el viaje? 8 días y 7 noches. Bastante, ¿no? ¿Qué Poco. crees que haya sido? ¿Y puedes contarnos el Por itinerario que hicieron? supuesto. Bueno, el primer día hicimos el City Tour por la iglesia de San Cristóbal, los sitios arqueológicos de Sacsayhuamán, Quenco, Pucapucara y Tembomachay. Fuimos al Templo de Sol Coricancha también. El día siguiente fuimos al Valle Sagrado de los Incas, a Chinchero, centro de destilería inca, Moray, Salinas, Urubamba y Ollantaytambo. ¿Ya? ¿Quieres contarnos un poquito sobre esos lugares? Así, de la impresión que has tenido o algo. Son lugares únicos, muy bonitos, con una energía extremada y a veces es difícil poner en palabras, hay que sentir, pero las rocas, las construcciones, piensas, ¿cómo construyeron esto sin tecnología, sin nada? Son sitios muy bonitos y llenos de cultura. Y los guías nos contaban la historia, lo que había pasado, por qué las ventanas son como son, por qué las culturas de Inca, por qué hicieron eso, y también la cultura española cuando llegó, invadió los sitios y construyeron iglesias, por ejemplo. Fuimos a Machu Picchu. Machu Picchu es un lugar que pienso que todos que tienen condición un día tienen que conocer, porque es increíble, es muy bonito, es muy grande y las construcciones y la historia, todo que hay allá. Por ejemplo, vimos el Templo del Sol,
que es dedicado a Yo Soy Inca y tiene las historias de por qué lo construyeron, la cultura, el sol, porque la ventana está mirando a un sitio que en 21 de junio, que es el solstício de invierno, el sol adentro de la ventana en la mesa y refleja el sol en todo el templo. Entonces, todo hay una historia y el templo es muy rico, es en el medio del Machu Picchu. Cuentan que fueron la habitación de las vírgenes, que era un espacio sagrado donde se cree que las vírgenes del sol realizaban rituales. Hay un reloj hecho de piedra que los incas utilizaban para medir el tiempo. La Puerta del Sol también, que marca la entrada al sitio arqueológico. Y muy bonita es la Roca de los Deseos. Pedimos muchos deseos, no solo para nosotros, pero para toda la humanidad. Bueno, el próximo día fuimos a Laguna Humantay. La Laguna Humantay es un poquito lejos y no es fácil porque la subida es muy apeinada. Tienes razón, muy empinada. Sí, entonces para personas hay también la posibilidad de subir a caballo. Yo hice este paseo en caballo porque estaba muy cansada. La altitud también es muy grande, más de 4.200 metros, pero mi hijo y mi esposo fueron caminando. Tardaron como 2 horas para llegar, pero la vista es espectacular. Un azul turquesa muy lindo. Estaba un poco nublado, no había saído del sol y no hacía calor también, porque cuando llegamos estaba, creo que perto de 2 grados. Muy Vaya. frío. Sí, pero la vista es espectacular y vale la caminada de 2 horas para llegar allá. Sacamos fotos, hicimos homenajes a Pachamama, que es la madre naturaleza. Sí, después volvimos muertos. Almorzamos y el próximo día estábamos muy contentos porque teníamos el día libre, porque nos despertamos como mediodía y después hicimos Ah, paseos locales, fuimos a unos museos, pero los museos de Cusco no son tan grandes como nosotros estamos acostumbrados. Cuando se habla de museos, piensa que es algo muy grande, pero en Cusco hay, por ejemplo, 1 o 2 salones, es eso. Puedes sacar fotos, pero no es tan grande, no hay tanta historia en los museos. La historia está en los sitios arqueológicos, no en los museos. es que bueno, gran parte de la historia o de lo que había se ha destruido, ¿no? Entonces, por eso tampoco hay tanta cosa para verse porque ha sido destruida. Lo poco que han podido rescatar está ahí. Solo que lo poco que hay, no sé si a ti te ha parecido o a mí me parece, tal vez porque al final soy peruana, ¿no? Ciertos detalles a mí me llamaban la atención, que decía, ¿cómo es que ha pasado todo aquello? O cuánto más habrá habido y no hemos podido verlo o saber, ¿no? Al final solo nos cuentan esto por crónicas o por algunos libros, pero en realidad todo lo que ha pasado en esa época no lo sabemos cómo realmente ha pasado. Entonces, eso a veces, al menos a mí me quedaba así como que, ¿por qué no pudimos saber aquello que realmente había pasado o cómo ha pasado, ¿no? Sí, En fin. verdad. eh, Y por la noche fuimos al Centro Cultural de Cusco, donde vimos músicas locales y danzas muy hermoso. Y el último día fuimos a Montaña de Siete Colores, que también es conocida como Vinicunca. Es el sitio más alto que fuimos, 5.100 metros de altitud. Caminamos por promedio unas 2 horas y cuando llegamos estaba nevando, estaba muy frío, pero también es un lugar único e impresionante. La combinación de los colores eh, eh, crea un efecto visual deslumbrante. Hay varios tonos y para mí particularmente fue un reto porque, bueno, no hago muchos ejercicios, soy un poco sedentaria, yo fumo, pero para mí fue como un reto personal y logré sí, llegar pues. a la cumbre. Entonces sacamos fotos muy bonitas y es un sitio también que vale la pena conocer. La única cosa que me dijeron es que
puede ir solo, no hay que ir con un guía, por ejemplo, pero hay que hacerlo por la mañana, porque por la tarde es más peligroso, porque la montaña de minerales, entonces si llueve, por ejemplo, y hay rayos, entonces puede ser peligroso. Buen consejo, Sí. ¿eh? Yo todavía no conozco esa montaña. Es la que me intriga. Algún día la conoceré. Y puede hacerla a caballo también o en moto, En o moto caminar también, 2 horas entonces. en moto también. Creo que caminar 2 horas, quién sabe, pero a mí lo que me llama la atención que a pesar de todo lo que has dicho, que eres un poco sedentaria y fumas, no sé cuánto fumas, si fumas mucho o poco, que no te haya afectado, ¿no? Porque la altura suele afectar a la mayoría, incluso a mí me afecta y a ti no. Es No, algo dolor de sorprendente. cabeza no tuve, tuve un poquito estaba un poquito mareada, sí. Ujú, ya. Se te pasó rápido. Sí, por la mañana, generalmente por la Mm, mañana, me sentí como si estuviera embarazada los 3 ya. primeros meses, pero estoy segura que no estaba, pero es la misma sensación así de mareo. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Ahora mismo en The Home Depot puedes encontrar ofertas de primavera por menos de $20. ¿Y tú, en qué estás trabajando? Si estás pensando en organizar una carnita asada, esta es tu señal para ir a The Home Depot y aprovechar las ofertas en carbón y accesorios para asador. Como 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras, ahora en compra especial por solo $17.88. Tus asados saben aún mejor con las ofertas de primavera por menos de $20 en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. Y cuando estabas así un poco mareada, ¿has tomado algo o el guía te ha dado algo como para que disminuya esa Sí. sensación? Y una cosa también es que las personas en la farmacia son muy amables. Entonces, fuimos varias veces porque, por ejemplo, mi hijo tuvo dolor de garganta, entonces, y tos, y entonces, nos dieron los medicamentos, nos dijeron cómo tomarlos, las horas que era bueno, que no comer, que comer, a veces hay que comer antes de cosas, pero nos daban todas las instrucciones. Hablaban así, ¿estás seguro que comprendió? Porque puedo escribir, puedo poner en el Google Translator si a ti te desea, porque es muy importante que lo haga correctamente. Entonces, me dieron una pastilla Ujú, que tomaba antes del desayuno y me ayudaba. qué bien, qué bien. Me alegra mucho que te hayan tratado bien y que les haya ido bien, ¿no? Sí, sí, no tengo nada que reclamar. ¿Y qué consejos les das a los que pretenden hacer el tour que hicieron ustedes, eh? Los 2 últimos, que fue la Laguna Humantay y la Montaña de 7 Colores, son los más difíciles. Pero los otros, los sitios arqueológicos, los aconsejo que hagan porque hay tiempo, puede caminar, puede conocer, no es algo que hay que hacer rápido, entonces y no requiere mucho preparo físico. Ollantaytambo un poquito porque hay muchos escalones, pero el guía nos dio tiempo, hicimos despacio. eh, por lo menos yo cuando tengo que hacer algo me concentro en otra cosa para fijarme en otra cosa. Entonces empecé a contar los escalones y conté hasta 294. Cuando vi, ya estaba arriba. Sí, sí, Sacando lengua. fuimos despacio, pero son sitios maravillosos, así, una cosa que tus ojos no comprenden lo que está viendo, porque es magnífico, es grandioso. Son cosas Mm, que vale la pena visitar. La Laguna Humantay y Montaña de Siete Colores es más difícil. La vista es espectacular, pero si no te sientes preparado o piensas que la altitud está haciendo daño o cosas así, es mejor no hacer para que te sientas bien, cuidar de la salud,
pero los sitios arqueológicos no hay nada así tan difícil o que te moleste mucho o que te cause daño mucho. Los sitios arqueológicos y Machu Picchu es esencial porque cuando llegué pensé, "Ah, Además, Machu Picchu pues no está tan arriba, ¿no? A lo contrario, ya está yendo a la ceja de selva. está Entonces es más bajo tranquilo. que Cusco". Entonces, si llega a Cusco cuando vas a Machu Picchu, Ujú, no hay problema sí, así con la altitud. Por lo menos para mí fue más fácil. sí, sí. Qué bien. ¿Y recomiendas la agencia que contrataron entonces? 100%. Ujú, Fueron muy atenciosos, nos dieron todas las informaciones. A veces yo tenía una duda de una cosa que, por ejemplo, ¿dónde puedo comer cuy en la ciudad? Entonces, me contestaban con 2 o 3 restaurantes, cosas así que no eran del viaje o de algo que íbamos a hacer el día siguiente, dudas, normales así. Siempre nos contestaban muy atenciosos y no tuvimos cero problemas. ujú, qué bien, qué bien. Y de acuerdo al tour que han realizado, ¿se han dado tiempo para interactuar con los lugareños? Sí, siempre interactuábamos con las personas que son muy amables, porque los paseos que hicimos, en general terminaban en la tarde y teníamos el fin de tarde, la noche libre, entonces íbamos para Plaza de Armas, que donde está todo, íbamos a los restaurantes y también fuimos al Mercado Central, entonces las personas son muy amables, esfuérzanse para comunicarse con nosotros. Cuando ven que no somos de Perú, que no somos, que español no es nuestra primera lengua. Ujú. Porque se nota, ¿verdad? Sí. Yo me imagino que con el tiempo va a llegar un momento en que digan, no, 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 no siento, ¿de dónde será? ¿De dónde eres? Te van a preguntar. Siempre preguntaban, ¿dónde eres? De Brasil. De Brasil. ¿De dónde? Y yo contestaba São Paulo. Algunos hablaban caipirinha, futebol y cosas así, o nombres de las personas, sí, Ujú, Pelé, que como siempre. ya murió, pero Río, carnaval y cosas así, algunas palabritas. ¿Y alguna palabra que se te ha quedado? Así, he conocido tal palabra o alguna metida de pata de repente por ahí. Una cosa que me llamó la atención es que no utilizan el debe hacer eso, sino usan sí o sí. Hay que llevar el pasaporte, sí o sí. Hay que llevar para los peruanos, sí o sí. Entonces, sí o sí es algo que no había escuchado antes. Y cuando fueron a comprar alguna palabrita así, no sé si has vivido eso, pero cuando íbamos, por ejemplo, al mercado, si compras chicha, un vaso de chicha, no sé si has tomado chicha, a veces nos dan una yapa y es muy común, ni siquiera tú necesitas pedir. La vendedora ya te da un poquito más y a eso le llamamos de yapa. ¿Quieres la yapita? Nos solían decir, no sé si en Cusco también pasa eso, pero generalmente nos aumentan algo más, ¿sabes? Sí, pero en realidad no comimos nada en Mercado Central, solo en los restaurantes, entonces no pasó con nosotros. ¿Por precaución o porque, No comimos choclo allá. la verdad? Y el choclo, ¿quieres hablar algo más sobre el choclo, por cierto? El choclo es algo inhumano, pero es algo muy grande. No, mal. Nunca había visto un choclo tan grande. Pensé, este choclo se quedó en el gimnasio levantando pesos por muchos años, porque es muy grande. Es como una persona muy fuerte que mira en la calle y dice, esta persona no es humana, es el choclo. Cuando miré, ¿qué es eso? Es el choclo de Who, no Ajá. sé. Lo gracioso es Y eso. las papas también, las papas, hay una variedad muy grande de papas, Ujú. son muy sabrosas. Hay arenosas, hay las más dulces, hay otros tipos que nunca he visto aquí y son muy sabrosas. La culinaria peruana es muy sabrosa, Por sí. lo general es. Probamos alpaca, Ujú. carne de alpaca, que también es muy sabrosa, una carne magra, roja y muy sabrosa. Comemos como unas 3 veces. Cuy probamos, pero okey, para probar, porque es el plato estrella de Perú, entonces probamos. No es tan de todo de Perú, ya te digo.
no es así tan sabroso porque Pero ¿sabes qué? Yo creo que depende a cómo lo preparan, porque yo ya he escuchado que en Cusco preparan distinto. Tendrías que probar en otro lugar, tal vez, no lo sé, pero para mí el cuy es muy sabroso. Y crocante, es que depende a cómo lo preparan, por eso te digo, no sé si cuando ustedes lo han comido estaba crocante o no te has dado cuenta. no estaba muy crocante, no. Comimos cuy al horno, entonces lo traen, lo separan en 4 trozos, Ujú. pero es pequeño, no hay mucha carne así, entonces hay que comer a mano, sacar los huesos, Sí, entonces, bueno, no sé, ajá, a mí no me gustó mucho. bueno, Probé, pero no me gustó mucho. Alpaca sí, recomiendo 100% porque alpaca bueno. es muy sabrosa. Está bien. Ahora una pregunta un poco indiscreta, ¿no? Para ustedes, que han sido 3 personas las que viajaron, ¿cuánto es lo que gastaron en total en ese viaje? En reales, Ujú, 18,000, pero contando con todo. Pasaje aéreo, hotel, paseos, alimentación, ujú, regalos que compramos. Compramos muchos regalos ujú, porque tenemos muchas personas queridas, entonces por lo menos como 2,000 en regalos. ujú. Entonces se saca los regalos alrededor de 16,000 reales con todo. Ya, está bien entonces. Porque de repente alguien quiere saber, ¿no? ¿Cuánto más o menos se puede gastar en un tour? O para hacer un viaje como este, ¿no? Y al final, ¿cuál es la siguiente aventura? Aún no sé, me gustaría ir a Cartagena Ujú. porque Cartagena de Indias, Colombia. de India, sí, en Colombia, sí. Porque este viaje es muy bonito, pero también es muy cansativo porque caminas largas distancias, entonces son cosas diferentes. Entonces pienso que para mi próximo viaje, tal vez algo para descansar, me quedaré en la playa, Ujú. tomar pisco y me quedaré en la playa, pero todavía aún no sé. Esperemos que sí logres irte a Cartagena entonces. Y si alguien quiere contactarte o contactar a la agencia, la que ustedes contrataron, ¿puedes decirnos algún contacto? Sí, la agencia se llama Perú Magic, Ujú, se escribe un poco raro porque es con OU ya, en el final. Y la persona que nos ayudó fue José. ya. Y puede hacer la búsqueda de la página en Instagram y Facebook también, Perú Magic. De cualquier forma voy a ponerlo en la descripción del episodio, ¿sí? Sí. Que si te ha gustado tanto, yo imagino que a quien escuche de repente se anime y también lo busque, ¿no? Sí, y yo hice la cotación con otras agencias también. Ujú, Primero fue recomendado por mi cuñada, entonces sabía que eran buenos, pero el precio también fue el mejor de los otros que yo he visto que hice la búsqueda en Google por agencias. ujú, Había sí agencias en Brasil también. Yo estudio español, pero mi hijo y mi esposo no estudian. Principalmente mi hijo, que nunca estudió, mi esposo ya estudió, pero no tuvieron problemas en comunicarse, no hablaban portugués, pero hablaban bien despacio, y a veces hacíamos la pregunta en portugués y comprendían todo. ujú. Entonces, sí, no son brasileños, pero no tuvimos ningún problema de comunicación con ellos. Quién sabe si estuvieran más tiempo o de repente estarían más en contacto con la gente así del día a día, porque al final, como es la agencia, está todo bien organizado, ellos, claro, tienen que estar pendientes de sus clientes también, ¿no? Tal vez, ¿no? De repente, si estuvieran más tiempo o hubieran alquilado piso, pero sin contacto con la agencia, tal vez de repente hubieran tenido algún problema de comunicación. ¿Quién sabe? O quién sabe no, ¿no? Porque la gente, por lo general, sí es muy amable con los que llegan o con los que necesitan. Eso es lógico. Siempre va a haber en medio de un grupo de personas alguien que estropee todo, ¿no? Sí, Porque por lo general encuentras a gente que te ayuda toda, pero por ahí un vivazo puede pensar, aquí puedo aprovecharme. En fin, siempre hay que tener cuidado de eso también, es un hecho. sí, pero no fue algo que nos llamó atención. O, por ejemplo, cuando estábamos en Ollantaytambo y teníamos que ir al tren, a estación de tren, para ir a Aguascalientes, que es donde está Machu Picchu. Podíamos ir es como un taxi, pero eu olvidé el nombre. Un triciclo, que son para 3 personas. Son mini coches, son muy pequeñitos. Entonces, fuimos caminando porque teníamos tiempo, entonces fuimos caminando, pero cuando nos dejó en la plaza central de frente con Ollantaytambo, los guías nos dijo: "Si va de taxi, este es el precio,
si va de triciclo, este es el precio. Entonces, ya nos dijeron antes el precio, porque no fuimos, entonces no pasó nada. Pero si alguien iba a decir, el precio es $15, no, el precio es $2 porque nos dijeron que son $2. O nos lleva por $2 o no nos lleva. Ajá. Ya. Es bueno que les hayan dicho porque sí, porque a veces alguien puede decir es más, porque a veces sí, cuando es extranjero, puede ser que se haga alguien el vivo y esa cosita, ¿no? Ya. Sí. ¿Algo más que quieras agregar a lo que has dicho? Recomiendo 100% el viaje a Perú, a Cusco. Si buscan algo para se entretener, para un viaje dinámico con varios sitios, que es algo que nunca he visto, y las fotos o las cosas que ven en internet no es la misma cosa que ver personalmente. Sí, recomiendo mucho el viaje a Cusco y especialmente Machu Picchu. Qué bien. Saliendo un poquito del tema, ¿crees que el hecho de estar aprendiendo español te haya ayudado a desenvolverte mejor allá o todavía no has sentido esa diferencia? O porque al final tu esposo y tu hijo no sabían español. Tal vez ellos se han sentido más apoyados en ti o no ha habido esa necesidad. Por supuesto que me ayudó mucho y muchas veces sí, ellos comprendían lo que estaba pasando, pero por ejemplo, cuando íbamos a los restaurantes de la persona decía lo que había en el menú, muchas veces me miraban y dije, ¿qué es eso? Ujú. ¿Es una papa? ¿Eso qué? ¿Qué quiero? Entonces los ayudaba. Y si a veces la persona veía que estaban con dificultad, hablaba de nuevo, pero la mayoría de las veces yo estaba en el medio como que traducía, yo traduje para uno y para otro. Entonces sí ayudó y ayudó mucho. Y a veces, bueno, en los paseos, generalmente yo era la última porque yo fui en mi ritmo. Entonces, el guía a veces se quedaba en último conmigo, y entonces íbamos hablando. Y muchas veces me dijeron que, congratulaciones, su español es bueno. Les dije que mi pro va a quedarse muy orgullosa. Pero sí ayuda mucho. Qué bien, qué bien. Me alegra mucho por ti, ¿eh? Y espero que realices aquel viaje que también quieres hacer, ¿no? A Colombia. Sí, el próximo viaje. Eso, el próximo viaje. Eso. Gracias por haber participado con nosotros y quién sabe en otra oportunidad vuelvas, ¿no? Ahí nos cuentas tu otro viaje, más tranquila y más relajada que hoy día, ¿no? Sí, mucho gusto. Y qué bueno que te hayas atrevido. Con mucho gusto, muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué te ha parecido lo que nos ha contado Erika? Si eres un estudiante así como ella y ya estás en un nivel más avanzado, seguramente te darás cuenta de algunas sutilezas que son propias del proceso de aprendizaje y que se van corrigiendo con la práctica. ¿No es verdad? Por lo tanto, la práctica constante es el secreto para aprender un idioma. Lo que me ha gustado de ella es que se ha atrevido a pasar por este desafío y es consciente que irá mejorando. Algo que debo recalcar es que, y aconsejarte de paso, que si estás aprendiendo español, dale importancia a los detalles desde el inicio. Si en el empleo que tienes te comunicas en español, estudia. Contrata a un profesor o profesora, claro, así como lo hizo ella, pues ha percibido que lo necesita. Porque a veces cuando uno aprende por su cuenta, si no es autodidacta y disciplinado, va llenándose de vicios lingüísticos y estos se van fosilizando, entre comillas, ¿no? Y después demora más para librarse de ellos. Recuerda que te dejo el contacto de nuestra invitada y el enlace de la agencia de viajes recomendada por Erika en la descripción de este episodio. Gracias por escucharnos, suscribirte, darnos 5 estrellas en la plataforma de podcast por donde nos escuchas o en YouTube. Acuérdate que tenemos un podcast para nivel básico en el que encuentras muchos episodios sobre pronunciación. Mi querido y querida estudiante, vamos a paso firme escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas.
Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto. Free audio post-production by alphonic.com.